Ahora sí. Y entonces es un nuevo link. Sí, hay un nuevo link, por si acaso. Ya, voy a hacer una publicación entonces. Vamos a tener un nuevo link. Ahí volvió el link y ya estoy escuchando. Ya. Vamos a hacer una prueba de sonido a ver si se escucha por el Facebook.
¿Aló? Yo te escucho por el Meet, pero no sé, no sé en el Facebook. ¿Aló? 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 Cuando se va la transmisión, o sea, cuando... ¿Aló? ¿Hola? Parece que ahí está. ¿Aló? Ahí está. Parece que ahí se escucha. Parece que ahí sí. A ver. ¿Aló? ¿Hola? Bueno, parece que ahí sí que estamos bien con el sonido. Por favor, si alguien está escuchando ahí, sí. Ya, ahí nos confirman, por favor. Creo que sí se está escuchando. Así que le damos nomás, por cierto, sí, estamos ok. Parece que ahí sí que estamos bien con el sonido. Entonces, bueno, costó, pero se pudo empezar este octavo ya capítulo del programa Rebrotes del Aprender desde la Casa Taller Artevida acá en Coquimbo, en Chile. Entonces, bueno, costó, pero no estamos en el lugar habitual porque igual hubo un imprevisto en ese sentido. Hubo un uso colectivo del escenario, así que tuvimos que ceder un ensayo de una compañía que se va a presentar acá, así que lo usaron y nos tuvimos que venir a alguna de las piezas. Esta se llama Diaguita, ¿cierto? Sí, así que nos vinimos a la pieza Diaguita y damos por inicio a este desprograma, octavo capítulo ya de Rebrotes del Aprender. Muchas gracias a quienes están ahí en la conexión, aunque fue como muy interrumpido, pero se pudo. Así que ahí las personas que están conectadas en este momento, le agradecemos la espera. La verdad estoy muy contento de hacer este octavo capítulo. Tenemos un invitado muy especial de Argentina, del otro lado de la cordillera, con el cual vamos a ir tocando algunos de los temas, un poco de la contingencia y un poco no también. Antes de presentarlo, quizá me gustaría dar un contexto de lo que está pasando ahora, aunque antes recordarles, estos capítulos van quedando alojados en las redes sociales de la Casa Taller Artevida. Así se llama, Casa Taller Artevida en Facebook. Quedan alojados gracias al expertise aquí de Javier, quien nos colabora y hace posible la magia cibernética aquí en la Casa Taller. Y también después yo los dejo en YouTube, en mi YouTube de Jorge Gutiérrez Pizarro, ahí están alojados. Hasta ahora hay 4 de los 8, así que prontamente voy a subir el quinto, el sexto, el séptimo. ¿Qué más decir? Bueno, la semana pasada estuvimos más que nada conversando sobre el proceso reconstituyente, alias convención constitucional que se está dando aquí en Chile. Este proceso que ha sido un poco, al igual que este inicio de capítulo, un poco interrumpido, un poco como con fallas técnicas, pero que igual se ha empezado a dar con algunas declaraciones, algunos reglamentos que se han empezado a hacer. Y más que nada hoy día estuvieron debatiendo qué comisiones hacer, qué comisiones de trabajo hacer y cómo hacerlas, y basado en qué argumento y reglamento empezar a funcionar. Y en eso ha estado así como estas 2 semanas de la convención, más que nada como tratando de comenzar. Los primeros días de la semana pasada hubo problemas técnicos,
hubo muchos problemas que tuvieron que ver con esto mismo que nos pasó ahora recién, con el sonido, de que no se escuchaba de una sala a otra, de que no se podían ver y conversar, porque la sala plenaria que les dieron era muy chica. Entonces, por protocolo COVID no podían estar todas las personas. Así que ha sido muy interrumpido, pero empezaron igual a trabajar y sacaron una primera declaración sobre la prisión política en Chile y la desmilitarización del Gualmapu. Justo un día o 2 días antes de que asesinaran a un peñi en el sur, en medio de una acción de sabotaje de la CAM, a Pablo Marchand, bueno, un compañero de generación de mi colegio, del Instituto Nacional. Yo salí el 2009, él salió el 2010. Pero estudiamos en el mismo colegio, teníamos la misma edad y bueno, mínimo un saludo a la familia, que quizás la ha estado pasando mal estos días. Y el hugún funeral ha sido muy multitudinario en el sur. Todavía se está haciendo sus funerales. Así que bueno, justo antes de ese suceso, la Convención Constitucional se posiciona en torno al conflicto o en torno a la situación problemática y de injusticia y de usurpación de las tierras mapuche en el sur por parte sobre todo de las forestales. Sobre todo del negocio con el medio ambiente y el negocio con la madera, con los árboles, que más que nada son pino y eucalipto. Y sacada esta declaración sucede esto en el sur y asesinan a Pablo Marchand. Y ahí se da un fenómeno muy extraño, una inflexión muy rara. Los medios de comunicación hegemónicos trataron de levantar a Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional, como la figura, como la apuesta democrática, pacífica, ante esta apuesta más del sabotaje, más de, entre comillas, la violencia de la CAM. Entonces ahí hay que tener ojo, se dio ese juego desde los medios hegemónicos, se dio esa perversión de usar una figura como Elisa Loncón, a la cual se la estaba criticando la semana pasada. Preguntaban, oye, esa señora sabe hablar, esa señora sabe escribir, ¿de dónde salió? Hoy día mismo estaban diciendo, yo estaba escuchando la convención y decían en las redes sociales que era una nana, que parecía nana, y de vuelta con la cuestión de la cara enana. Nana significa acá, es como la empleada del hogar, digamos, y que también viene como un poco relacionado con el ñaña, con la palabra mapuche. Entonces hay toda una cuestión media perversa. Por un lado la gente le está tirando unas críticas muy ácidas a la Elisa Loncón y por otro lado los medios de comunicación hegemónicos tratan como de levantarla para poder decir eso es lo que hay que seguir y no la lucha, por ejemplo, de la CAM en el sur. Paralelamente se ha estado dando una conversación en la Convención Constitucional en torno a que no se puede partir haciendo el trabajo constitucional si antes no se autodan el reglamento o el modo de trabajar. Y además otro ítem que es las bajas asignaciones de dinero, en este caso, sobre todo pensando en que algunas convencionales constituyentes son de territorios extremos. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en Santiago e ir a la convención que vivir en Atacama o vivir en Puerto Aysén y poder tener esa comunicación con la gente. También se ha hecho un punto ahí de que quizás es necesario un poco más de financiamiento específicamente para eso. Y claro, de la derecha vienen y dicen de nuevo, oye, ¿para qué se les votó? ¿Para hacer la Constitución o para estar hablando otras cosas? Siendo que antes, hace 2 años, hace 1 año, el tema era de la derecha, oye, el problema no es la Constitución. Y ahora se dice, ya, pues entonces se hizo un plebiscito, se hizo una convención, se eligió gente, entonces hagan la Constitución. ¿Qué están sacando declaraciones sobre la prisión política, sobre la violencia estatal, la violencia del Estado en Gualmapu, etcétera?
qué andan hablando esas cosas si tienen que escribir la Constitución? Otra cosa es que también se ha dicho es que no hay que tener un pronunciamiento sobre la prisión política del Estado, sobre todo desde la derecha, olvidando que es necesario también un pronunciamiento sobre la violencia del Estado para las revueltas, pero también para lo que fue la dictadura acá. Es un tema ético muy pendiente que se ha dejado de lado y que si se va a hacer una nueva constitución, por lo menos debería tocar ese tema, no de una manera progre o progresista como se dice, sino que de una manera crítica, de una manera que se reconozca la violencia del Estado, pero no desde la derecha. Pareciera que ese antídoto, antitodo entre comillas, es como decir, primero, no, el problema no era la Constitución, y ahora sí, el problema es la Constitución, y no se aboquen a otras cosas, no hablen otras cosas, vayan a escribir la Constitución. Otra cosa que también se ha hablado es que la izquierda está imponiendo su dictadura de la mayoría. Entre paréntesis, un paréntesis antes de seguir. Ahora no estamos en el escenario habitual donde de repente hay personas que en vivo interactúan y comentan y preguntan, pero sí pueden comentar en las redes. En este momento está saliendo el capítulo en las redes sociales, en el Facebook de la Casa Taller Arte Vida. Pueden ir comentando, pueden ir preguntando, pueden ir aportando, dejando saludos, así que ahí vamos a ir leyendo, ir interactuando. Cierre paréntesis. Una de las últimas cosas que me gustaría decir antes de empezar a hablar con nuestro invitado es eso, que ahora la derecha, bueno, tanto la derecha conservadora radical como la derecha concertacionista igual, ha empezado a meter miedo en torno al tema de la dictadura de la mayoría, de que ciertos grupos estarían como imponiendo su dictadura de la mayoría ante ciertas minorías que quedaron medio rezagadas, que en este caso es la derecha. La derecha está hoy en día en Chile, electoralmente hablando, con entre un 10% y un 20%. No tiene más. Eso no quita claro que sea un grupo económicamente muy poderoso y mediáticamente muy poderoso. Con ese 10%, igual pueden manipular la opinión de la gente y meter ciertas ideas. Como por ejemplo esta idea, oye, están imponiendo una dictadura de las mayorías. Y no, en verdad lo que se está haciendo, desde mi perspectiva al menos, es hacer valer ese 80 y casi 90%, aquí en Coquimbo fue casi un 90% que dijo que sí a la nueva constitución, no a la constitución de la dictadura, y sí a poder escribir la dictadura en un ambiente libre de los viejos partidos políticos o en el fondo de la gente apernada en el Congreso, Cámara de Diputados, Senado, y además a esa gran mayoría que votó por independientes, aun cuando el escenario era totalmente adverso para las candidaturas independientes. Por ejemplo, la lista del pueblo. Hubo otras listas independientes que sacaron muy alta votación como nunca antes se había visto acá. Y eso es lo que está pasando, se está viendo esa expresión. Lo que pasa es que la derecha dura, la derecha conservadora, militar, sacó muy poquitos votos. Yo creo que tiene como entre el 10% y el 20% hoy en día de la fuerza electoral acá. Entonces, claro, por primera vez les toca y van a reclamar. Ahora, un tema para ir introduciendo ya a nuestro invitado. Un tema que a mí me ha causado un poco de sorpresa es que la Convención Constitucional, más allá de ser un espacio reformista, un espacio no revolucionario como en un sentido más radical,
sí ha servido. Por ejemplo, hoy día yo estaba viendo la convención en vivo. A todo esto se puede ver en vivo en una página que está hecha para ver en vivo la convención en internet. Ustedes ponen en Google Convención Constitucional, aparece. Y estaban sesionando hoy en la mañana, y yo me daba cuenta de que aún así, no siendo un espacio ultra revolucionario o contestatario, sí se está prestando para poder hacer una crítica más o menos radical al Estado, a lo que ha sido el Estado a nivel histórico en Chile. Porque, quiéralo o no, ese sector económico ya más duro de la derecha, sí se está haciendo una revisión de lo que han sido la injusticia y la dominación, el exterminio incluso que ha hecho el Estado acá en los territorios llamados Chile, ya sea con las poblaciones mapuche, o ya sea en dictadura pinochetista, o ya sea en la represión de la revuelta por parte de Piñera. Entonces, en la conversación que se ha ido dando, ha ido quedando como de manifiesto que ha sido como un consenso más o menos que el Estado es una maquinaria violenta, que el Estado sí o sí en sí mismo, como aparataje gubernamental, en sí mismo significa un aparataje policíaco militar, por ejemplo, de usurpación de tierra y de exterminio. Entonces, eso me parece súper interesante, y bueno, y me gustaría que ese fuera como el punto de partida también, de enganche para la conversación que vamos a tener hoy día con nuestro amigo transandino. Yo siempre digo transandino. Martín Chicolino, o Martín Jower, como quieran ustedes, o como quiera Martín. Le damos la bienvenida a Martín. Él es un amigo filósofo argentino, escritor, investigador también, muy dedicado a los temas de una revisión crítica de lo que es el Estado. Yo podría hacer una seguidilla de presentaciones sobre Martín, pero bueno, me gustaría saludarte, Martín, mandarte un abrazo a la distancia, y en verdad me gustaría que te autopresentaras, más que yo decir una presentación desde mi punto de vista de lo que yo puedo decir. Me gustaría que tú quizá te pudieras autopresentar. Bienvenido, Martín, acá al programa. Hola Jorge, ¿cómo andas? Saludos a todos por ahí. De vista de lo que yo puedo decir. Creo que la imagen, voy a cerrar el Facebook. Aquí tú en la transmisión, tú te estás viendo. Sí, me veo, pero cerrar el Facebook, me voy a quedar con el Meet, porque me parece que Ya. va a haber algún conflicto. Pero sí. Sí. En la transmisión dice Martín Jower, pero bueno, ahí tú sabes que a veces te llamas Chicolino Jower. Por eso mismo me gustaría que tú partieras como autopresentándote, para que la gente que nos está viendo en este momento, que nos están conectándose ahí, puedan conocerte desde tu perspectiva. Sí, bueno, la cuestión del nombre es interesante, ponerse distintos nombres, así que para desmarcarse del nombre que nos han asignado, pero el nombre es irrelevante. Está bueno la presentación que haces. No, en realidad yo estaba escuchando muy atentamente lo que vos estabas diciendo, todo lo que estabas contando sobre el proceso de allá de Chile, porque como charlábamos la otra vez un poco, es muy difícil en los medios de acá, a menos que uno hurgue un poco en los medios alternativos, que uno pueda seguir el proceso que están haciendo ustedes
en Chile, porque realmente los medios de comunicación masivos, de paga, como lo queramos llamar, literalmente está obliterado, no existe, no se habla de nada de eso. En cualquier caso aparecen cosas así muy generales o una posición así como medio fetichista de lo que vos estabas nombrando ahí al principio de tu intervención en torno a lo de Elisa Loncón y toda esa imaginería que aparece en la tele, pero para nosotros, por lo menos hablo personalmente, es bastante difícil hacernos con una idea más o menos general y profunda de lo que están haciendo ustedes allá, porque realmente acá lo que primero que apareció desde el 2019 era, digamos, lo que acá se nombraba como caos, disturbios, grupos radicalizados, piedras y bueno, toda esa construcción mediática. Así que todo lo que vos estabas diciendo al principio lo tomé como un aprendizaje también, porque vos mismo narrás la construcción que se hace en los medios de allá, ¿no? Así que nada, en cuanto a mí, vos ya lo dijiste bien, o sea, me preocupan un poco, me dedico un poco a esos temas que vos estabas narrando en torno al Estado, la relación entre el Estado y el capitalismo, y bien, el tema de la democracia directa, el problema de la jerarquía, de las formas verticales de organización que son inherentes al Estado y a las instituciones estatales, pero no solo a ellas, sino a la familia, a la educación, en fin, a la sexualidad, la jerarquía, la verticalidad, la disimetría, las posiciones de mando y obediencia, o superiores inferiores, o gobernantes gobernados. Esos son los temas que básicamente yo trabajo por un interés personal, digamos, y por autoformación, porque también son temas en los que las instituciones educativas o académicas no se suelen plantear, más que para desacreditarlos, ¿no? En fin, cuando uno plantea estos problemas se le hace el juego a la derecha, bueno, y toda esa historieta que ya conocemos bastante bien y que ustedes conocen bastante bien. Así que me pareció muy interesante todo lo que vos estabas planteando al principio, realmente. La cuestión de cómo se plantean los procesos asamblearios para la constituyente, eso me parece interesantísimo y acá es muy difícil de seguir y de enterarse de esas cosas, incluso en los medios que uno podría decir de izquierda, etcétera, ¿no? Como están tan anclados en la cuestión del Estado y en las instituciones del Estado y en el aparato del Estado, todo lo que tenga que ver con los procesos asamblearios es muy difícil comprenderlos acá y llegar a tener una idea de lo que ustedes están haciendo, no sea cosa que nos pongamos a copiarlos, ¿no? Así que mejor no hablar mucho de que la gente se puede juntar a debatir. Las instituciones del Estado y el aparato del Estado, todo lo que tenga que ver con los procesos. ¿Aló? ¿Te escuchas? Sí, yo te escucho. Aquí Hugo Cosmos, ¿te suena? Bueno. Sí. Aquí en el chat de la transmisión te manda saludos desde México, dice saludos Martín desde México. Un saludo para Hugo. Bueno, A veces charlamos juntos con él, también charlamos, como charlamos con vos. Así que mandar un saludo en México. México también, como en Chile, saben un montón de cosas bueno tú, que nosotros acá no hablamos. Tú igual has seguido el proceso mexicano, igual zapatista, ¿no? Sí, son de los fenómenos contemporáneos revolucionarios que más me interesan, los zapatistas y los kurdos. El proceso del Kurdistán, digamos. Las comunidades del Kurdistán, bueno, que están divididos en 4 estados, todo eso es un tema. Y los zapatistas, bueno, ni hablar. Así que un saludo para Hugo de México. Ahí me dice, a ver si hacemos una reunión más internacional, así que bienvenido. De hecho, con Martín estábamos hablando un poco de eso también, de cómo ir haciendo red de articulaciones desde un punto de vista más crítico de los procesos, ya que, bueno, a él le interesan los zapatistas, también los Kurdistán, lo que está pasando aquí en Chile, desde un punto de vista crítico. Así que, Hugo Cosmos, bienvenido aquí a crear la red, pues. Aquí
Hay que de repente juntarse a conversar sobre lo que pasa. Sí, obvio, y Hugo está en México, así que tiene información de primera mano. Todo lo que a nosotros podemos llegar a aprender acá de lo que hacen los zapatistas, leyendo lo que ellos mismos producen, porque si algo caracteriza a los zapatistas es como proliferan todo tipo de producción artística, audiovisual, poética, textos, comunicados, manifiestos. O sea, uno puede aprender lo que los zapatistas hacen porque ellos mismos nos lo cuentan, no hace falta recurrir a traductores o especialistas. Pero bueno, Hugo vive allá, así que está allí, él seguramente nos va a poder dar una banda de información, como vos de lo que nos estabas contando a todos los que estamos por lo menos acá en Argentina y los que deben estar escuchando el programa. Vos nos convías una banda de información que para nosotros, y bueno, si paramos la oreja, es interesantísimo, porque realmente el proceso ese constituyente, con las críticas y todo lo que, en fin, cualquiera pueda llegar a hacer, comprenderlo por la vía directa de aquellos que lo están haciendo, me parece que es la única vía correcta. Sí, bueno, a mí me pasaba lo mismo antes. Cuando yo era más chico, iba en el colegio, yo conocía al subcomandante Marcos por libros. Me acuerdo, Ajá. fueron como de las últimas cosas que me alucinaron, que conocí así como por libros, no por internet ni por otras cosas, por revistas como Cosas, Anarquistas, que de repente llegan, fanzine, mucho fanzine, muy importante el fanzine como aparato de distribución. Y bueno, de esa época hasta ahora que andan en Europa viajando en barco, yo creo que ha sido un movimiento tan alucinante, que da para mucho. Y es impresionante, como ahora dice Hugo Cosmos, ahora andan en Europa, enhorabuena, ¿cachai? Y esta decisión de tomar un barco e irse a navegar, e irse a hacer nexos así presenciales en época de pandemia, yo lo encuentro genial, de verdad que lo encuentro impresionante, genial. Sí, es como, bueno, si todo el mundo anda, uno ve la tele y todo el mundo está preocupado por los aviones, los aeropuertos, y los tipos se subieron a un barco y se cagaron en todo. Y dijeron, bueno, ustedes quédense con sus aviones, todas esas historietas. Los tipos se subieron a un velero que es de 1900 no sé cuánto. Claro. Y cruzaron todo el Atlántico, y además con la carga histórica y política que tiene de hacer como una contraconquista, ¿no? Como peinar la historia contrapelo y echar anclas al revés, ¿no? Es una carga simbólica, política, histórica, genial. O sea, son unos genios. Igual que los kurdos, yo siento que son dos de los movimientos actuales de los que no se habla, por lo menos en nuestro país. Es algo que, sacando grupos y colectivos que realmente se dedican acá a difundir y a traducir las cosas, que son grupos independientes, autogestivos, alternativos, que uno los tiene que ir a buscar, ¿no? Pero si no, uno no se entera de nada. Acá, por lo menos en nuestro país, son cosas de las cuales mejor no hablar, no sea cosa que la gente se entere, ¿no? Que se puede vivir de otra manera, que se puede relacionarse de otra manera, organizarse de otra manera, educarse, en fin. Que las cosas se pueden hacer de una manera totalmente a la inversa de la que nosotros hemos sido criados y producidos, ¿no? Porque realmente somos productos en serie, ¿no? Para reproducir esta vida estatal. Y lo que me parece que ustedes están haciendo ahí es ir en contra de esa producción, que hay que ver cómo sale, eso lo ven ustedes, pero el proceso constituyente que ustedes están haciendo, no solo para desmarcarse de lo que vos decías, de la constitución pinochetista, de las leyes, o sea, literalmente terroristas en un montón de casos, que valga la redundancia, y entre paréntesis, también en Argentina, muchas de las leyes que aún siguen vigentes, en el plano de la economía, por ejemplo, leyes y decretos son de la dictadura. No sé, en algún momento alguien había hecho una cuenta, pero hay como, en un momento leí que hay como 1000 leyes más o menos que son remanentes de la dictadura, leyes, decretos de ley, ¿no? Que son todavía de la dictadura.
y que siguen vigentes. Por lo tanto, desmarcarse de todo eso de un golpe y plantearse la constituyente como lo están haciendo ustedes, es algo que hay que aprender, ¿no? Me parece que a mí me interesa mucho, por lo menos. Y de lo que vos decías al principio, la cuestión de los tiempos del debate, ¿no? Esa rapidez de la que vos decías, Jorge, la rapidez por hacer la ley, por escribir la Constitución, como quién define esos tiempos, de qué modo se debate, ¿no? Quiénes toman la palabra, todo lo que vos contabas de Elisa Loncón, toda esa caricaturización que vos narrabas y que yo la he leído también en las redes. Quiénes toman la palabra, sobre qué pueden tomar la palabra, ¿no? La cuestión de la carga de las palabras, si vamos a hablar de violencia estatal, de violencia de Estado, digamos, las palabras no son ingenuas, ¿no? A veces se utilizan las palabras como un poco para mistificar lo que ocurre, ¿no? No sencillamente violencia institucional, sino violencia estatal, violencia gubernamental, terrorismo estatal incluso, porque lo que hemos visto aquí del 2019, por ejemplo, fines del 2019, principio del 2020, fue literalmente, yo lo llamaría literalmente terrorismo por parte del Estado, ¿no? Así que toda la carga simbólica, qué palabras se usan, qué conceptos se dejan fluir, ¿no? Son temas que tienen que ver con el poder. Yo compartí una secuencia, digamos, como un seguimiento a ciertos casos acá en Chile. Creo que lo tengo acá, a ver. Aquí está. Por ejemplo, Yocho Osorio, encontrado calcinado, 17 años, calcinado con 3 orificios de bala en su tórax, dentro de un supermercado durante la revuelta. Macarena Valdés, activista medioambiental, hallada, entre comillas, suicidada. Cristian Valdebenito, asesinado disparándole una bomba lacrimógena directo en la cabeza. Y podemos hacer un listado impresionante de nombres, apellidos, sitios, acciones específicas y que no son un invento. Aquí mismo, acá, Kevin Gómez, ¿o no? Acá en Coquimbo, Kevin Gómez asesinado. Bueno, aquí el amigo Javier tiene a ciencia cierta un testimonio sobre el tema de Kevin Gómez acá. Romario Veloz también. Romario Veloz acá en La Serena fue asesinado por militares. Y bueno, podríamos seguir y son casos reales de terrorismo de Estado. Sí, aquí se vio, digamos, toda la cuestión de la gente, digamos, los carabineros, los milicos disparando a la cara de la gente, dejando a la gente ciega o sin un ojo, bueno, las violaciones, los abusos sexuales, los secuestros a la madrugada de chicos, chicas, militantes, activistas, gente que sencillamente salía a la calle en su legítimo derecho, sin orden judicial, sin torturas, en un estado de derecho, ¿no? Acá en Argentina también se ve en ciertas ocasiones, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Como los viejos binomios o las viejas disyunciones excluyentes, Estado de Derecho, Estado de Excepción, como si fueran dos cosas, una excluyente respecto de la otra, ¿no? En realidad, en la práctica política real y concreta, lo que la gente llama la realpolitik, es una cosa que a todo el mundo le gusta. Es la realidad la que nos muestra que no hay tal división tajante, ¿no? Entre el Estado de Derecho, el Estado de Excepción, el Estado constitucional, el terror venido por parte del Estado, las fuerzas represivas, digamos. Son cosas que son muy difíciles de introducir en los debates o en los problemas, pero la realidad nos lo ocupa en la cara. O sea, uno puede esconder la cabeza dentro de un agujero, pero las imágenes están. Claro. Yo soy más tendiente a la tesis de un investigador chileno igual,
bueno, si tú me dijiste que habíais visto unos capítulos anteriores del programa, de este desprograma, en el primer Sí. capítulo hablamos de un libro que se llama Estado de excepción como pasaje al estado de guerra. Entonces al final, claro, pasa eso, que el estado de excepción es un pasaje a un estado general de una guerra global, es un modo de expresión y que está dentro del estado de derecho, en el fondo es una de las herramientas para poder llegar a ese estado de guerra. No son ni binomios, no son ni cosas contradictorias, sino que son parte de lo mismo, en verdad. Eso es una manera de ver, en todo caso. Sí, sí. Acá en Argentina se fantasea con el estado orgánico y con un estado de la multiplicidad y un estado de las minorías, futuro, porvenir, yo qué sé, ¿no? Sin embargo, hay grupos minoritarios, para no hablar de minorías, que viven en un estado de excepción casi cotidiano, ¿no? Entonces, cuando se habla de Estado de Derecho, de Estado de excepción, como si fueran polos opuestos y excluyentes, realmente es desde una perspectiva hegemónica en múltiples niveles, a nivel de clase, pero también a nivel sexogenérica, si uno quiere, en fin. Es un problema que es complejo y que hay que atreverse a pensarlo, ¿no? Porque quienes ven un Estado de Derecho por todos lados, quizás hay opresiones que no ven, hay sujeciones que no ven, hay terrorismos que vienen de parte de no solo ya del gobierno, del Estado, sino de la propia sociedad, ¿no? En sí misma, falocrática, andromórfica, sexista, homodiante, transodiante, en fin. Entonces, el concepto de Estado de Derecho y Estado de excepción ya es un problema, ¿no? Porque, insisto, hay grupos minoritarios que viven en un estado de excepción en algunos casos. Y eso cómo lo problematizamos, ¿no? Claro, quizá hay estados que son estados de excepción en sí mismos. Pero bueno, ahí antes de seguir, me gustaría agradecer la alta sintonía que estamos teniendo en este momento, Martín. A pesar de los problemas técnicos, agradecer a la gente que nos está viendo, nos está escuchando en este momento y quienes están participando también. Sí, un saludo para todos, que se enganchen a comentar y a plantear cosas. Mira, Melissa, yo no sé si la ubicas, pero se llama Melissa Natalia. Un saludo para Melissa Natalia, si está participando aquí de la alta sintonía. Dice... Melissa es de Argentina y ahora está viviendo allá en Chile. Ah, sí, de hecho dice en su post, Melissa Natalia, un saludo a Martín desde Chile, a full siguiendo la constituyente yo. Bueno, un saludo, Melissa, ahí quedamos en contacto para poder también estar siguiendo el proceso desde una manera crítica, obviamente, desde una forma... no cayendo en los típicos, bueno, binarismos y sentidos más o menos comunes. Parece que se cayó un poco, Martín, ¿no? Yo te escucho. Ah, ya. Parece que la imagen tiende de repente a irse, pero está ahí. Así que un saludo a Natalia. No sé si le quieres decir algo ahí a Natalia. Un saludo para Natalia. Hemos estado charlando a veces también. Ella viaja por todos lados. Ahora sé que está en Chile. A Natalia la conozco porque hemos estudiado juntos, fuimos compañeros en nuestros momentos de estudio institucionales, así que un saludo a todos los que están mirando. Hay un montón de gente que sé que nos está mirando. Mira, a vos, al programa, a la casa taller, que tienen un interés en todos estos temas, compañeras del colectivo Monoplu también, así que buenísimo que se copen a participar. Hay una pregunta para ti directamente, Martín. Aquí Hugo Cosmos también. Se repite el plato. Dice, me gustaría saber qué opina Martín de las declaraciones del presidente argentino sobre el origen europeo del pueblo argentino, que a diferencia de otros pueblos latinoamericanos habrían llegado en barcos. Así que, pregunta dirigida.
Sí, sí, eso fue hace unas semanas, una sublime declaración del presidente abogado que nosotros tenemos, que los argentinos bajamos de los barcos, ¿no? Y bien, ahí hay todo, tenemos una tela para cortar, pero también acá en Argentina hay un gran aplastamiento por parte de todos los gobiernos y bueno, por parte de los aparatos del Estado, las fuerzas represivas contra las comunidades indígenas mapuches, bueno, en el sur, pero todas las comunidades indígenas en el norte, Chaco, Formosa, Salta, bueno, Argentina está atravesada dividida en provincias que son básicamente, como te diría, gobernadas por caudillos al viejo estilo del siglo XIX, y están ahí hace décadas, ¿no? Y entonces el aplastamiento contra las comunidades indígenas en Argentina no solo que no aparecen en los medios de comunicación, sino que cuando aparecen se trata de un relato, como vos lo hablabas la otra vez, en un momento son vagos, borrachos, ¿no? Improductivos, gente que no sabe ni lo que quiere, y en otro momento son grupos anarquistas radicalizados, tirapiedras, ¿no? Entonces se va oscilando. Y bueno, la expropiación de los territorios y la desaparición y el asesinato de personas en esas comunidades, pueblos, naciones, es cotidiana. El terricidio, el ecocidio, el señor Ginóbili, por ejemplo, jugador de básquet, ¿no? Estrella de la NBA, que es un héroe nacional, también estuvo implicado en expropiación de tierras de comunidades. Entonces es un proceso bastante paralelo al que vos narrás que pasa ahí en Chile, y bueno, son cosas que no se suelen problematizar, ¿no? Porque como decía Hugo, parece que los argentinos solo vinimos de los barcos. No había nadie acá, ¿no? Me extendí un poco en la respuesta, perdón. No, era la idea, ¿o no? Era la idea de la invitación. Martín. En fin, no era una respuesta, era un comentario, no. Sí, Pero bueno. sí. Aquí, mira, incluso mi mamá, un saludo a mi Un saludo madre, a tu mamá. nos está escuchando. Ahí Eliana, pero me manda por interno, o sea, en mi Facebook me dice: hola Martín, siempre leo tus buenos mensajes a comprender. Me interesa seguir tus temas. Así que saludo ahí a mi mamá. ¿Cómo se llama? Eliana Pizarro. Aguante. Así que ahí aguante, que debe haber leído algún texto tuyo cuando los comparto yo, tal vez. Me imagino. Así que Sí, tenemos intereses comunes, porque yo leo también las cosas que vos ponés y bueno, las transmisiones. Y se trata de plantear problemas, ¿no? No tanto de encontrar respuestas, que eso es una cuestión de autoformación y por un lado y de construcción colectiva por el otro, pero en principio basta con plantear problemas que introduzcan cosas de las que no se quiere hablar o que en el momento en el que uno las introduce rápidamente aparecen todo tipo de mensajes cuasi extorsivos, ¿no? Como que uno le hace el juego a la derecha o que hay que callarse porque si no vuelve Macri, en el caso de Argentina, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? En fin, la grieta, como le llaman acá. Y lo que vos estabas diciendo hace un rato sobre las mayorías, las minorías, el aspecto reformista o revolucionario de la constituyente, como vos lo planteabas, cómo hacer, un problema que yo veo y que intento seguir en lo que ustedes están haciendo allá, cómo hacer para
desmarcarse incluso de esa falsa disyunción entre el reformismo y la revolución, ¿no? O reforma o revolución, como si fueran constitutivamente hablando cosas opuestas, y cómo hacer en todo caso me parece que es lo que ustedes están probando en la experiencia, cómo hacer para introducir la autoemancipación, la revolución, si lo queremos poner en esos términos. A mí me gusta el concepto de autoemancipación, en el sentido de los trabajadores emancipándose a sí mismos, ¿no? La autoemancipación. Cómo introducir la autoemancipación o la revolución en medio de las instituciones estatales, reformistas, o como las querramos llamar, ¿no? Cómo hacer para introducir el deseo de todos los grupos minoritarios al interior de las instituciones, y al momento de hacer la ley, ¿no? Al momento de volver a producir organización, ¿no? Porque en última instancia, para mí, de lo que se trata siempre es de organización. En general se ve al anarquismo o a la posición socialista, libertaria, como la querramos llamar. A mí la verdad que los nombres, identificarse, me parece poco productivo. Pero en cualquier caso, ¿cómo hacer que la autoemancipación, según la visión de cada uno de los grupos, de los colectivos, de las minorías, de los grupos minoritarios, tenga su voz y su propia expresión, sin caer en una serialización, ¿no? Ese es el riesgo de la ley para mí. Claro, aquí se dio algo que yo no me lo esperaba tanto así. Yo al principio tampoco le tenía mucha fe al proceso constituyente, así como al apruebo. Siempre creí que era como algo muy nada, así como muy institucional. Pero con el pasar de los días ha sucedido como que igual sirvió para poder mostrar la cara más cruda del Estado. O sea, como para que el Estado, como un poco como que la sociedad viera como la cara más terrible, más cruel de lo que ha sido su trato con la población. Y ahí ha nacido una fuerte crítica al Estado. Y para mí, al menos, fue algo como un poco inesperado, como de que se empezó a hacer una revisión de aquí a 500 años casi, o sea, más allá del Estado incluso, a una cuestión como muy conceptual de las jerarquías, de esto que hablábamos de que de repente las relaciones patriarcales son anteriores incluso que el capital y el Estado. Sí. Yo en algunas de las intervenciones en la convención incluso he escuchado cosas de ese estilo que se parecen, que van a una crítica mucho más allá a qué hizo el Estado en dictadura, qué hizo el Estado en la pacificación de la Araucanía. Allá, ¿cómo se le llamó? El proceso de exterminio indígena, se me fue el nombre, pero bueno, aquí se está yendo un poco más allá de eso, se está yendo un poco más allá, y para mí fue un efecto un poco inesperado, en verdad, como desenmascarar la relación violenta del Estado y el capital a la vez, desde la convención, como que la convención ha servido para mostrar eso. Aquí, ¿te escucha, Martín? Sí, te escucho. Aquí hay algunos saludos. Guadalupe, de la asamblea, la gran asamblea del Milagro de acá de la cuarta región de Coquimbo, pero de La Serena, dentro de Coquimbo. También transandina, también, aunque yo no sé si Guadalupe es de Argentina o tiene acento argentino, pero sí igual viene de allá, dice saludos, recién conectándome. Así que saludos Guadalupe. Saludos, Guadalupe. Una gran ahí compañera crítica, pensadora, ahí que la he conocido hace poco participando de la Lista del Pueblo. Como yo te comentaba, la Lista del Pueblo también ha sido un nicho de poder también generar la crítica.
Así que ahí saluda a Guadalupe. Dice, soy argentina. Así que saludos. Viviendo en, Sí, lo que vos estabas... Ah, perdón. viviendo en Chile hace 10 años. Ah, bueno. Bien, bien ahí, bien ahí. Iba a comentar algo, Martino, ¿no? No, estaba... No te quería interrumpir con la interacción con los oyentes, escuchantes. No, estaba pensando en lo que vos decías, ¿no? En cómo vos ves que a partir de la constituyente, en la que vos decías que un principio tenías como una mirada así crítica, bueno, en fin, seguramente la seguís teniendo, pero vos usaste una palabra, ahora no me acuerdo cuál fue, pero que luego empezaste a ver cómo la constituyente o esos procesos de debate ahí adentro empezaron a salir y a florecer un montón de cosas en relación a una crítica un poco más radical respecto al Estado, al papel histórico del Estado, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante. Y naturalmente que lo puedan hacer en ese preciso momento en el que están intentando reescribir las leyes, ¿no? Porque por lo menos acá en Argentina, en fin, creo que es algo común a los estados-nación, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin, yo estoy acá. Se ve como cualquier interpelación crítica en contra del Estado como forma de organización. Ni te digo al gobierno, porque la verdad que todos los gobiernos desaparecen en democracia, etcétera. Digamos, el Estado como forma de organización es vista como un juego a la derecha, o como una antiorganización, o como un espontaneísmo, y en esa falsa disyunción de vuelta, ¿no? Y realmente lo que usted está mostrando, creo yo, lo veo en los zapatistas, lo veo en los kurdos, lo podemos ver en muchos colectivos y grupos que se organizan, es que precisamente el problema fundamental es la organización y el cómo de la organización. Incluso dentro de lo que vos planteabas desde una perspectiva anarquista, acá en Argentina se suele ver al anarquismo como la antiorganización, la antipolítica, el no deseo de organización. Y en realidad es exactamente lo contrario. No hay problema más fundamental que el de la organización. Pero ahora, en el momento en que nos ponemos de acuerdo que la organización es todo, aparece la verdadera pregunta, que es ¿cómo nos organizamos? ¿Y para qué nos organizamos? ¿No? Pregunta por el modo de organización y pregunta por los sujetos revolucionarios, si querés, o los sujetos que se van a autoemancipar o que se están autoemancipando. El diagrama de organización, las relaciones sociales, económicas, sexuales, educativas, de salud, o sea, cómo vamos a establecer entre nosotros las relaciones de poder en el momento mismo en el que nos estamos organizando. De modo que la disyunción no es organización sí, organización no, sino cómo nos organizamos. Es una cosa que, por ejemplo, nosotros nos planteamos en la colectiva de cine. No se trata de hacer cine o no hacer cine, sino cómo lo hacemos, organizados cómo, distribuyendo los trabajos cómo, tomando las decisiones cómo, ¿no? Y ahí aparece el tema de la jerarquía, la verticalidad, la disimetría, y el Estado, por definición, la forma Estado de organización social es por definición vertical, jerárquica, basada en figuras de autoridad, jefes, dirigentes, representantes, superiores, gobernantes, que son más o menos siempre los mismos, ¿no? Porque nosotros en Argentina tenemos apellidos que es una herencia, ¿no? El padre, el abuelo, el tío, cuando mirás para atrás son apellidos, son todos los mismos. No, aquí pasa igual, En el cine también, ¿no? En el cine es exactamente igual, apellidos de apellidos de apellidos. Y entonces ese es el problema fundamental para mí, el cómo, para nosotros también, el cómo de la organización. Y poner siempre en cuestión la división vertical, disimétrica, jerárquica de los trabajos, en el flujo de la palabra, en fin, todos los problemas que se ven incluso en las asambleas, como vos contabas, ¿no? Esos son problemas políticos y organizativos fundamentales, y que si vos me preguntás a mí, el Estado es incapaz de tolerar otras formas de organización que
que no sean las que calquen la forma de organización del Estado. Por eso ni los zapatistas ni los kurdos tienen una voz acá, porque justamente nos están mostrando en la práctica, desde hace 50 años, porque tampoco son cosas nuevas, ¿no? Los tipos vienen desde finales de los 70 por lo menos, nos muestran en la práctica que es posible desmarcarse de la forma estatal de organización y que se puede vivir de otra manera, que se puede educar de otra manera, sin separación disimétrica, jerárquica entre docentes, estudiantes, gobernantes, gobernados, representantes, representados, funciones rotativas, revocables, inmediatamente revocables. En fin, los problemas que tienen que ver con las relaciones de poder. Sí, lo que dice me recuerda a que aquí, bueno, lamentablemente se ha empezado a dar como una cierta disyuntiva entre quienes están por Daniel Jadwe y un poco les anarquistas, ¿cachai? Ajá. Lamentablemente digo porque en verdad uno, o sea, desde mi perspectiva yo no voy a tener un gran drama con, o sea, se puede debatir y todo, pero ya van dos personas que eran, yo los consideraba cercanas, gente del PC, del Partido Comunista, que tienen como una visión, como lo que tú decías, de las personas anarquistas, entre comillas, personas anarquistas, que es como Sí, una contradicción también. Como que fuera como muy asociado a un espontaneísmo no organizativo y como perjudicial a la política, a lo que puede ser la organización política, o como asociando a cualquier antipartidismo a ese antipartidismo como neoliberal, que aquí lo encarnaron los Chicago Boys con Ajá. su pensamiento neocapitalista pinochetista, lo que yo le llamo la Pinochetist Company, que Sí, hasta el día de sí, hoy, sí, lo he leído. existe, que tenían una concepción antipartidista, pero desde una lógica conservadora, hasta Opus Dei y toda la majamama de cosas. Entonces ya, no sé, por dar un ejemplo, ya van 2 personas del PC que me eliminan de las redes sociales porque yo creo que tienen prejuicios de que el anarquismo es una cuestión Sí, tirar piedra. perjudicial. Tirar piedra. ¿Mm? Sí, sí. Sí, perdón, no te quise interrumpir. No, iba nada más que a eso, como que, como tú dices, en Argentina se da un poco eso, aquí igual está pasando, espero que no sea algo así como que se vaya a replicar tan fuertemente, sobre todo si gana Jadwe, Claro. como que se acabronen con los conceptos de lo popular, de lo común, de la organización, de qué es una organización política. Y que se generen estas falsas como dicotomías de repente, pero bueno, ahí yo veo que, por ejemplo, en Argentina se da mucho la cuestión como del anarcocapitalismo, no sé, como Milei y esa gente. Sí, Como que quizás eso no ha estado tanto acá, que tal vez está más silenciado. Desde mi perspectiva de acá. Sí, vos los nombraste bien. Digamos, hay toda una corriente acá que, como vos decías al principio en tu intervención, que es una minoría, se hacen llamar a sí mismos liberales libertarios, bueno, Milei, Esper, toda una serie de personajes, ¿no? Y entonces el pensamiento, digamos, o la posición partidocrática, progresista, socialdemócrata, bien pensante, educada, abogadila, incluso te diría, no en el sentido de que no puede pensar fuera de los esquemas jurídico-contractuales, ¿no? O sea, no pueden plantearse problemas y si no es dentro de un esquema del contrato y del derecho, ¿no? Ya escrito, digamos, de la ley y el orden, para decirlo a la americana, ¿no? Y entonces cualquier posición que venga a cuestionar la forma, estado y organización
planteando otra forma de organización, no vertical, no disimétrica, no jerárquica, pero confederada, articulada, transversal, ¿no? No es sencillamente que cada uno haga en su rincón lo que quiera, porque eso es mi ley, sino una coorganización. Los kurdos le llaman confederalismo democrático, me parece interesantísimo eso. Son focos de democracia directa confederados, sin un centro de comando. En todo caso, la multiplicación exponencial de los centros de decisión, la multiplicación exponencial de los centros de gestión, de decisión y de autogobierno, que es lo que hacen los zapatistas también, los mares, los caracoles, los municipios autónomos rebeldes zapatistas, ¿no? Divididos en los caracoles. Hace poco se abrieron como 5 caracoles más, ¿no? Los zapatistas, la gente tiene la idea de que son 3, 4 ahí encerrados en una cosa y los tipos proliferan por todos lados. Encima, como vos dijiste, y lo veía Hugo Cosmos hace un rato, hasta se suben un barco y van para Europa, ¿no? Estuvieron por París, España, dando vueltas por todos lados. Entonces, se trata de oponer a la forma de Estado y organización, si uno quiere, la forma común, si queremos darle un nombre histórico conocido, ¿no? Una forma de organización descentrada, pero confederada, transversal, minoritaria, que multiplique los centros de mando, de decisión, de gestión, de autogobierno, ¿no? Y entonces cuando uno plantea esta otra alternativa organizativa, ahí es donde aparece el discurso, ¿no? De esos Milei, eso es los libertarios, ¿no? O el virus idiota, como dice un intelectual de izquierda acá en Argentina. Entonces ahí el debate o la problematización o la politización crítica respecto del Estado y las instituciones estatales o estatalizadas o a una vida estatalizada e incluso a una subjetivación estatalizada, ¿no? Porque es toda una manera de vivir y de estar parado en la existencia, ¿no? Queda aplastada, queda silenciada, ¿no? Con estos microestorcismos argumentales que son en Argentina cotidianos, digamos. Y lo veo en Chile también, por todo lo que vos estuviste contando. Sí, yo creo que aquí puede que tienda a pasar eso en el proceso. Una cuestión más confederalista de las asambleas territoriales, medioambientales, indigenistas. Por otro lado, las asambleas secundarias de estudiantes secundarios, ácratas, que es un fenómeno que a ti te interesa mucho, quizás lo podríamos tocar en otro capítulo tal vez, hacer como un especial. Entonces todas esas asambleas me da la sensación de que se van a empezar como a mancomunar y a generar algo que está por verse, algo novedoso acá. Vamos a ver ahí. La colectiva, no sé cómo la pronuncian ustedes, Moi Non Plus, ¿no? ¿Puede ser? En rigor sería Moi Non Plus, porque es francés, pero Moi Non Plus, así como venga. No nos preocupa mucho. Esa es la colectiva de ustedes, ¿o no? Es una colectiva de cine, sí. Ah, ya, aquí postearon también. Dice saludos compañeros, aquí con fuegos. Así que también le mandamos un saludo desde acá. Ahí no sé quién habrá posteado de ustedes, pero un saludo. No sé si tu compañera o alguien. Un saludo cibernético a la. Un saludo para Carla. Como le dicen, abrazo virtual. Sí. Melissa Natalia dice: ¿creen que la gran disputa de estos tiempos sea por la tierra? Enmarcadas en la crisis climática y de devastación ecológica, la gentrificación siempre creciente en los espacios urbanos, crece la persecución a pueblos originarios y activistas ecológicos y los desalojos. ¿Cómo la ve Martín con eso? Sí, o sea, el problema de la tierra, por lo menos en Argentina,
es uno de los problemas, ¿no? El terricidio, como lo llaman acá, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que tiene a Moira Ivana Millán, la Huaychafe. Yo sigo mucho lo que ellas dicen y hacen, porque me parece que plantean el problema de una manera política muy fuerte contra el Estado, en función de lo que veníamos charlando hace un rato, desde una perspectiva obviamente anticapitalista, pero ellas lo definen como terricidio. No solo ecocidio, sino terricidio, y además lo plantean desde una perspectiva, me parece a mí, por lo que veo y leo, las escucho, global, porque implica no solo el problema de la tierra, sino todos estos problemas que estaban planteando, de la gentrificación, y también el borramiento de los lenguajes, otros modos de hablar, otros modos de hacer, otros modos de expresión, otras formas políticas, otras formas de subjetivación que nosotros, los citadinos, si querés, los metropolitanos, no sé cómo decirlo, ni siquiera somos capaces de comprender, formateados como estamos. Pero el problema de la tierra, acá en Argentina, en Chile seguramente, en fin, en toda Latinoamérica, ¿no? Es uno de los problemas fundamentales, la agroganadería. Ahora los genios de Argentina están haciendo un mega proyecto con China para exportar no sé cuántos millones de chanchos, lo cual produciría un desastre ecológico tremendo, la mega minería, el fracking, Monsanto ni que hablar, la contaminación, el glifosato, sí, o sea, creo que el concepto de terricidio excede el problema de la tierra, es un concepto fuerte y bien global, porque no solo se refiere a la tierra literalmente, sino a toda una cosmovisión que particularmente son como 36 naciones, ¿no?, que hay acá en Argentina. Leo a Moira Ivana Millán y veo que ella habla de 36 naciones, ¿no?, diferentes, ¿no?, además de los mapuches. Como lo mismo ocurre con los zapatistas, ¿no? Tetzales, tzotziles, tocolabales, choles, mames, digamos, que hablan incluso distintos idiomas que no necesariamente se entienden entre ellos, pero han encontrado una manera de organizarse y de vivir y de darse a entender. Lo mismo con los kurdos, yazidíes, armenios, de todo, ¿no? Entonces siempre eso me parece interesante a mí. Son movimientos que están planteados desde una aceptación de lo minoritario y de las diferencias en tanto que tales, sin acabar en un centro de mando, en una vanguardia revolucionaria, en una centralización a ultranza, que es la vida estatal, ¿no? Centralizar, 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 centralizar. Y teniendo el aspecto jurídico contractual, la ley, ¿no? O sea, el poder del Parlamento, jurídico contractual como el alfa y el omega para resolver todos los problemas, ¿no? Y entonces las voces que no logran plegarse a ese discurso jurídico contractual fueron. Sí, Javier, ¿tú quisieras decir algo, intervenir? Mira, bueno, Aquí Javier con ustedes. sí, ¿cómo te va, Javier. Martín? Hola, Javier. Aquí directamente de Casa Taller de Vida. Es súper interesante lo que haces. Vos sos el maquinista, ¿no? Más o menos, sí. Bien. Gracias a vos estamos conectados en este momento. Exactamente. Bien. Bueno, básicamente es súper interesante el análisis que estás realizando. Me parece un análisis que hay que tomar mucha atención los próximos días en esta circunstancia, no solo en el tema constituyente, sino que además en todas las situaciones que pasan en América Latina. Y hemos visto un montón de cosas que ha sucedido, no sé, algunas, por ejemplo, la revuelta, el estallido social en Cuba,
que es súper, es como bien interesante hacer un análisis un poco más profundo de ese asunto, porque vemos que que el establishment se ha encargado básicamente de amedrentar a partidarios de izquierda con sus medios, apretándolo de cierta forma, su opinión contra los abusos a derechos humanos tanto en Cuba, pero nunca se habla de lo que ha sucedido o en Colombia o en Brasil, en Paraguay, en lugares más cercanos, por decirlo menos. Sí. Sí, coincido con vos en ese punto. Sí. Últimamente por ahí lo que está más en la agenda mediática, ¿no? Cuando uno prende la televisión, entra a las redes sociales, en estos últimos días tuvo lo de Cuba, pero sin duda Colombia, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, Brasil, sí, o sea, ni hablar, o sea, no, totalmente. Claro, y cómo desmarcarnos un poco, pienso, cómo desmarcarnos un poco de eso de vuelta, de ese binomio de tener que optar, ¿no? Que es el binomio que me parece a mí se nos impone desde los medios de comunicación masivos de paga, digo, tanto estatales o la TV pública como la mayoría que son todos privados, ¿no? Ahí hay una disimetría obvia. Ese binomio que se nos impone de tener que tomar el partido, ¿no? Por unos o por otros y no poder analizar un poco más profundamente, atravesar ese binomio con una tercera vía, ¿no? Que nos permita que nos permita problematizar más allá. En el caso de Cuba, o estás con el bloqueo, estás contra el bloqueo de Estados Unidos, o si no, otra vez le haces el juego a la derecha americana, y podríamos pensar ambas cosas a la vez, digamos, defender a Cuba en contra del bloqueo, que es histórico, digamos, el bloqueo americano y del Estado de Israel también. Creo que hay una alianza ahí de Estados Unidos y el Estado de Israel. Denunciar ese bloqueo que es inhumano, es inconstitucional, o sea, va en contra de todos los tratados internacionales, de todas las leyes, y a la vez problematizar realmente lo que está pasando allí, que todos los problemas que hay ahí, sin tomar la palabra y hablar en nombre de nadie, porque nosotros estamos acá y ellos están allá. No se trata de caer en posiciones de representatividad o de hablar en nombre de los demás, ¿no? Como si los demás no pudieran hablar por sí mismos, sino también ver, ¿no? Lo pienso porque acá en Argentina hay un discurso, en fin, pienso en Cuba y pienso en Maradona, no sé, no lo puedo evitar. Y este tipo, Maradona, mientras estuvo viviendo ahí en Cuba, bueno, todo el problema de la prostitución de menores es un problema del que acá básicamente no se quiere hablar, ¿no? Entonces cuando de vuelta uno plantea estos problemas, pareciera como que, en fin, no, pero el bloqueo de Estados Unidos, sí, o sea, ¿cómo poder hacer para desmarcarnos de esos binomios que son capturadores, que nos entrampan, digamos, que nos sujetan a una agenda que no es la nuestra, la de los trabajadores, como nos querramos llamar, ¿no? Sino poder librar el combate en un doble terreno. En el terreno macro, digamos, institucional, general, estatal, económico, macroeconómico, y también en el terreno de las relaciones cotidianas, de la organización cotidiana de la vida y de las decisiones políticas internas, no solo la batalla cultural, como se dice, sino las relaciones de poder al interior de una comunidad. Por ejemplo, el caso de los varones prostituyentes, ¿no? En fin, son temas que son muy difíciles de introducir. No sé si me fui por las ramas, perdón, pero... Esa es la idea, en verdad. Fuimos por las ramas. De eso se trata el tema, de un poco ir brotando a través del aprender. No sé si queríais decir algo antes. No, yo creo que... sin lugar a dudas, hay claro, como tú bien lo dijiste, Martín, los medios se están encargando, los medios
establecidos de forma tradicional se han encargado de tomar estas posturas de qué decisión tomar, sabiendo de que hay un montón de factores que establece que la situación no anda bien en algún país y que que básicamente creo yo que no se puede tomar con tanta cercanía porque no estamos derechamente en el meollo del asunto, pero a la vez sí puede dar una visión sin tener que involucrarse en ese asunto. Uh-huh. Y ver las complementariedades. Coincido con lo que decís. Y ver las complementariedades, porque para poner un ejemplo, ¿no? Por ahí me abro un paréntesis o voy por la colectora, ¿no? En torno a esto. Pero para poner un ejemplo, en el caso de los kurdos, el Estado turco, Erdogan a la cabeza, son 4 estados, ¿no? Los que se han dividido, digamos, la región del Kurdistán. Pero para ir al caso del Estado turco, que es un Estado fascista, totalitario, genocida, femicida, en fin, relacionado con ISIS y todo eso, con Argentina hay negocios económicos, tratados, diplomacias con el Estado turco que son cotidianos, y entonces ¿hasta qué punto acá no se habla de los kurdos en función de los acuerdos económicos y comerciales y interestatales entre un Estado democrático y de derecho como Argentina y un Estado fascista, porque literalmente lo es, totalitario, asesino como el Estado turco, ¿no? El gobierno turco? Todas las novelas que hay acá, digamos, equipos de fútbol de acá que tienen digamos, las publicidades, en fin, ahí es donde empezamos a entrar en el terreno de las complementariedades, de las alianzas de poder, que al nivel del discurso no se den, a niveles programáticos quizá no se den, pero al nivel de las relaciones de poder cotidianas y de las alianzas son permanentes, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto lo que no aparece en la pantalla es justamente por todas estas alianzas moleculares, si lo queremos poner así, diferenciales, que tienen que ver con alianzas de poder entre 2 estados, ¿no? Entre 2 estados que además son totalmente patriarcales, como el nuestro y el Estado turco, ¿no? Falocráticos. Por más que el presidente diga que en su gobierno se acabó el patriarcado, como dijo una vez, no solo dijo lo de los barcos que comentaba Hugo hace un rato, sino que a él le tocaba dar fin al patriarcado, ¿no? Una cosa súper chistosa. Claro, bueno, y en Cuba, perdón, y ahí me quedé, y en Cuba también hay que ver ahí, hasta qué punto el gobierno revolucionario, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Todas esas alianzas de poder falocráticas, prostituyentes, que están atravesando transversalmente todo el tejido social. No solo es un problema de clase, ¿no? Ahí es donde a mí me parece interesante introducir. No caigamos solo en que los problemas son de clase o económicos. También hay una banda de problemas que son políticos y que hacen a la vida política cotidiana, que tienen que ver con lo que vos decías, Jorge, hace un rato. El patriarcado existe desde antes de que exista el Estado-Nación. El patriarcado, la falocracia existe desde antes que exista el capitalismo, ¿no? No necesitó del Estado-Nación y del capitalismo para imponerse la falocracia, el patriarcado. Pero desde el momento en que aparece el Estado y desde el momento en que aparece el modo de producción capitalista, son irremediablemente falocráticos. A las pruebas nos remitimos, ¿no? Y ahí yo me remitiría de nuevo a la pregunta de Melissa, Natalia, porque igual para mí como que la cosa tiene como un poco que ver con todo. Uh-huh. O sea, quizás desde el punto de vista imperial, falocrático, quizás no solamente la tierra es la disputa de estos tiempos, sino que quizás la disputa de todos los tiempos, y que ha estallado con más fuerza ahora, por ejemplo en el sur, con la violencia contra las poblaciones mapuche, ya sea en Argentina o en Chile,
Y eso lo remitiría más allá como al nomos de la tierra, así como hablando como a lo Carl Schmitt. Quizá el nomos del aire y de la agua. Aparte de cómo nos apropiamos de la tierra, cómo nos vamos a apropiar de las aguas ahora. Sí. Porque yo no sé qué pensar de la cuestión de desalinizar agua en el fondo ahora, por ejemplo. Nos vamos a empezar a tomar el agua del mar, a desalinizarla y después la vamos a contaminar y vamos a estar en lo mismo y vamos a hacer la guerra por el agua, al igual que hacemos la guerra por la tierra, apropiándonos patriarcalmente de lo que nos da el planeta. Y ahí también pienso otra cosa, o sea, ¿qué pasa si ahora estas formas de apropiación ya no son tan patriarcales, sino que se hacen como un doblez, como desde el cuidado quizá, también sigue siendo una forma capitalista o también sigue siendo una cuestión otra vez estatal, quizá no entre comillas patriarcal, sino que desde esa maternalidad del cuidado, como que igual nos vamos a apropiar, pero desde otra perspectiva, pero igual es una apropiación, igual es visto como un recurso, como una cuestión que está a disposición nuestra, Ujú. que hay que cuidar como sujeto de derecho, pero que sigue siendo un recurso. Entonces también se me abre el problema por ahí, o sea, siempre le he tenido como ojo a estas nuevas formas de ver la naturaleza, en este caso la tierra, las aguas, los aires. Israel, ya que hablaban de Israel, no sé, tiene tecnologías de apropiación de todo, del agua, del aire, de la tierra. Ya China igual. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Aquí Guadalupe también manda otro comentario. Dice: en eso estamos, organizándonos horizontalmente, articuladas y creando nuevas propuestas. Estamos en pañales aún, pero vamos aprendiendo en el camino, vamos avanzando. Así que bueno, un saludo Guadalupe igual, un saludo Melissa también, Melissa Natalia, Hugo, la colectiva, a quienes estuvieron ahí durante todo el capítulo comentándonos, alentando, mandándole saludos a Martín. Ya por acá se hace tarde igual. Aquí en un ratito más nos van a sacar. Hubo muchos temas que quedaron ahí, en verdad. Yo tenía ganas de que habláramos de Félix Guattari, de Podemos hacerlo la próxima. Sí. Otro encuentro. Filósofo, bueno, más que filósofo, un pensador, activista francés. Creo que él tenía relación con Nicaragua, ¿no? Puede ser. En verdad. Pero él hizo su formación en Francia. Tenía pensado hablar también de lo que tú tiraste como hilo al último, de la cuestión de lo falocrático, del estado del capital, de esta relación profunda del inconsciente, de la organización política, del asambleísmo falocrático. Quería hablar de la cuestión de la organización estudiantil ácrata, de la visión que tenías, pero bueno, hay muchos temas que quedaron ahí en el tintero que podríamos quizás tocar en algún otro capítulo si algún día tienes tiempo también y disposición. Sí, me encantaría, obvio. Estaría buenísimo porque ahí tocas, no me voy a extender, te lo prometo, voy a hacer un comentario pequeño, pero en función de lo que decía Jorge, ahí tocas algunos temas también que son como herramientas conceptuales, ¿no? Nuevas. Y en Argentina, autores como Guattari, que vos lo citás literalmente, que es verdad, estuvo dando vueltas por Brasil, por Chile, por México. Vos me estuviste contando el otro día algunas cosas de Chile que yo no sabía, de Guattari. Y en Argentina
la cuestión del esquizoanálisis, de la crítica a las instituciones psicoanalíticas y psiquiátricas, a la ciencia sexual, a la ciencia del inconsciente psicoanalítico, freudo-lacaniano y derivados, está también súper recuperada desde una perspectiva estatal e incluso capitalista, ¿no? Porque se venden todo tipo de cursos de esquizoanálisis y no hay nada que vaya más en contra del esquizoanálisis que reproducir el contrato, el dinero, la transferencia, ¿no? La fetichización y la mercantilización de autores, la estatalización o la reducción a lo estatal de autores que son fuertemente críticos justamente de todos esos dispositivos de captura como son el Estado, el capital, la falocracia, el imperio del falo significante despótico, y bueno, la forma mercantil de curarnos o de analizarnos y de intentar solucionar nuestros problemas psicofísicos colectivamente, ¿no? Y se hace un fetiche mercantil de estos autores y otros tantos, ¿no? Pero bueno, cito a Guattari porque vos hablaste de él y sé que a vos te interesa un montón todo eso. Y vi que habías puesto un debate que vos ibas a estar moderando también sobre la cuestión de la salud mental, que es otro tema que creo que tenemos en común y nos interesa mucho a los dos, que lo voy a seguir ahí, pero creo que está relacionado con esto que vos decías. Sí, de hecho, ahora tenemos que dar aquí una breve cartelera, algunos anuncios. Ese es parte de uno de los anuncios. A propósito también de que la revuelta, en mi visión personal, digamos, bueno, personal colectivista, tiene que ver con una crítica al deseo neocapitalista. Uh-huh. Yo tuve la profunda sensación de que cuando empezaron las evasiones y las revueltas en varias regiones simultáneas de Chile, era un decirle no a ese tipo de deseo del que tú me hablabas y el otro día, de esta como necesidad fetichizada en la mercancía, o este interés personalista, o este placer neoliberal, o goce estético neoliberal. Yo sentí que era como ponerle como un otro camino a todo eso. Entonces, bueno, por eso también Deleuze y Guattari también, yo siento que son dos herramientas fuertes que tenemos desde la crítica, un poco la crítica ácrata, para poder leer y poder practicar y poder crear nueva revuelta existencial. Pero como ya te decía el otro día y como lo hemos venido viendo en los otros capítulos, aquí sucedió que la derecha chilena se apropió de Guattari antes de la izquierda radical, digamos. Eso es curiosísimo, ¿no? Y es muy sintomático. ¿De qué? Y hasta cómo es posible, ¿no? Que no ha pasado con autores como Marx, por ejemplo. A la derecha no se le ocurriría nunca citar a Marx. Es como el fetiche de la izquierda, ¿no? O, en fin, los marxismos, ¿no? Porque hay tantos Marx como partidos de izquierda. Pero autores que son en sus escritos, o sea, basta con ir a leerlos. No se trata de una interpretación, ni de una vuelta, ni de una torsión de sus palabras. Es literal, es casi ir y leer renglón por renglón. Autores que son y se declaran a sí mismos en sus obras, en entrevistas, en artículos, en toda su producción, abiertamente revolucionarios, y de la tradición del mayo francés y de la horizontalidad, de la democracia directa, sean ninguneados por la izquierda, porque literalmente, por lo menos en Argentina, son autores a los que la izquierda considera, hablo de la izquierda partidocrática, ¿no? Consideran como burgueses y bla bla bla, y la derecha los haya recuperado también hacia un lugar, esto que vos me contabas la otra vez de la revolución molecular, del fulano es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, los progres también se han apropiado de
han esmerilado, ¿no? Y han presentado una estatua muy bella, que no fastidia a nadie, que no jode a nadie, que no interpela a ningún poder, pero que es muy correcta dentro de la academia, ¿no? Y ayuda a sumar líneas en el currículum. Sintomático en ese sentido, ¿no? En fin, Claro. cosa que no ha pasado con Marx, y eso me resulta raro, ¿no? Mm. Y en el Antiedipo, por ejemplo, particularmente en el Antiedipo, Marx es el autor que más se cita, ¿no? Mm. ¿Cómo la derecha puede encontrar ahí una herramienta? Eso me parece como delirante. Sí, yo creo que es como como dirían quizás desde el psicoanálisis, tal vez un caso de estudio, pero justo en el momento en que la academia, o sea, como que la izquierda académica chilena intentaba como apropiarse de Guattari, salió justo en esa época, digamos, de que estábamos haciendo congresos, publicaciones, revistas, cuestiones. Cuando empezaba a florecer más, vino Mañalich, los ministros de Piñera y este otro, Alexis López Tapia, a enseñárselo a los militares desde una perspectiva israelí, de Israel, desde los militares colombianos, desde la Escuela de las Américas, como toda esa perspectiva fascista militar. Sí. También nos dimos cuenta que también había una lectura ahí. Pues bueno, quizá eso podría ser también tema especial para otro capítulo. Sí. Como digo, quedaron varios temas ahí dando vueltas. Sí, es verdad. Pero como dicen acá en Chile, ya tenemos que empezar a cerrar el boliche. Bajar la persiana. Sí, así que bueno, muchas gracias Martín por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, a todos ahí. Sí, de verdad, muy interesante, creo que fue muy fructífero. Muchos brotes. Sí, obvio, que da para seguir charlando en otros programas futuros. Me parecería genial que podamos seguir planteando problemas y problematizando todas estas cuestiones. A mí me interesa mucho lo que ustedes están haciendo allá, lo que están haciendo en México también y en otros lados. Y aprender, o sea, la autoformación para mí es fundamental. Así que yo quedo a disposición de ustedes para cualquier propuesta que se les ocurra. Yo estoy ahí. Sí, y también para poder conversar más sobre sobre tu obra escrita, digamos, sobre los textos que has ido publicando últimamente, de esta crítica ya más radical desde la filosofía hacia el Estado, y hacia la sexualidad heteronormalizada, desde la perspectiva hegemónica, una crítica a la masculinidad que también es muy interesante que le demos cabida a ese tipo de pensamiento y práctico. Así que desde ya la invitación para que puedas como desplegar tus conceptos ahí en otra ocasión. Dale. Quizás podríamos dedicar uno especialmente también a eso. Sí, lo dejamos picando. La cuestión de la gubernamentalidad falocrática y de la teoría prostituyente del deseo. Sí, haríamos como algo con el tema de entre Caficheo y Fiolo, ahí hay algo. Sí, eso es uno de los temas que más me están interesando desde hace un tiempo, ¿no? Bacán. La concepción prostituyente del inconsciente. Entonces queda la promesa Dale. hecha. Buenísimo. Y bueno, agradecerte de nuevo por el tiempo, por la disposición, por las palabras, los conceptos y las ganas de seguir. Así que nos despedimos por ahora. Dale, un saludo a todos los de ahí, de la Casa Taller de Arte y Vida, al maquinista que hizo posible nuestra conexión. Sí, aquí está Javier. A Javier. Ahora, Y a vos, Jorge. Y a toda la gente que estuvo comentando y participando. Y también, bueno, alguna vez voy a la próxima charlar algo de la colectiva de cine de la manera delirante y antijerárquica en la que nosotros trabajamos. claro, eso también era otro ítem ahí que quedó en el tintero. Y los invito, ya para que me caiga la persiana en la cabeza,
Los invito a ver las redes de la colectiva Mon Amplu. Bueno, en todas las redes estamos ahí como colectiva Mon Amplu, y en YouTube tenemos un canal de la colectiva, y ahí están todos los trabajos de las marchas y los paros de mujeres que hace la compañera Carla, largometraje que hicimos. Ahora estamos por estrenar un segundo largometraje con otras compañeras, así que los invito a que conozcan la colectiva, y pronto va a haber más novedades en lo que hacemos en el cine. Y ya me cayó la boca y no digo más nada. Ahí dejé en el chat para quienes se interesen. Martín junto, no sé si es su compañera y otras entidades. Colectiva Moi Non Plus, así se escribe. Bueno, tienen una serie de realizaciones filmográficas muy interesantes. Se los recomiendo que le echen un vistazo. Y bueno, estaremos conversando también de ese trabajo en alguna próxima oportunidad. Buenísimo, Jorge, genial. Saludo a Carla Flor. Ahí anda. Que ahí siguió la transmisión igual. Sí. Que estés bien, Martín. Un abrazo a abrazos virtuales, como está de moda ahora. Te mando un abrazo a vos y a todos los que están ahí. Que estés bien. Adiós. Y bueno, ahora tenemos muy poquito tiempo, ¿cierto? Así, 1 minuto a todo dar. Yo no sé si tú deseas dar así como alguna especie como de cartelera. O lo dejamos... Algo corto. Ya, vamos con Javier. Vamos a dar algunas informaciones sobre las actividades de la Casa Taller Arte Vida. Ahí, saludos Carla Flor. Saludos. Ahora viene el espacio de las actividades de acá de la casa a cargo del amigo Javier. Vamos a ver, voy en esta premisa de arreglar todo para no dejarla embarrada. Y ahora sí. Bueno, para este jueves, mañana jueves, va a estar una obra de teatro infantil organizado por la compañía de teatro Gárgaras, llamado Rana y Renes son amigos, que son parte del colectivo de la agrupación de teatristas del Elqui, que van a estar presentándose mañana jueves 15 de julio a partir de las 17 horas. Si van a consultar por reserva de mesas, lamentablemente no va a haber reserva, ya que están absolutamente agotadas por el aforo que estamos instalando en plena pandemia, básicamente. Un breve concepto de la obra en sí. Es básicamente la historia de dos ranas llamado Rana y Rene, que es una propuesta más bien que es una propuesta artística, por decirlo menos, de obra infantil, y que es una versión libre del cuento Sapo y Cepo son amigos, del escritor Arnold Lowell, y que dicha versión promueve a través de personajes los valores de la amistad, la convivencia entre los pares, y hace una distinción especial en la educación medioambiental para generar conciencia de los recursos naturales y la mención al exterminio de algunas especies propias de nuestro país. Y como ya de conocimiento, bueno, prontamente va a ser de próximo conocimiento público este afiche que vamos a estar difundiendo, que lo vamos a transmitir más bien por redes sociales, el show íntimo del rapero regional Adione, que lo vamos a
tener a partir del miércoles 21 de julio a las 18 horas aquí en nuestra casa taller. Es un show bastante íntimo, por decirlo menos, de este músico, de este cantante de hip hop regional que ha tenido muy buena recepción y estamos seguros que va a ser una muy buena presentación para este miércoles 21 de julio a partir de las 18 horas. Y lo más seguro que va a pasar con los jueves y viernes, eso se va a saber a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram de la Casa Taller Arte Vida, para saber algunos panoramas y algunos registros que se han dado de nuestras actividades, por supuesto, en este recinto hermoso. Bueno, muchas gracias, Javier, por la cartelera. No sé si mencionaste un poco lo de los... Para mí son los talleres populares, pero son talleres solidarios. No sé si damos alguna información al respecto. Pronto vamos a dar más informaciones para agosto, porque estamos recién como en la premisa de que estamos recién armando los talleres para el próximo mes. Y que claramente los talleres solidarios les hacemos recalcar de que pueden o gestionar o pueden financiar un taller o pueden también estar dentro de esa misma actividad en estos tiempos medio difíciles, por decirlo menos. Bueno, ahí entonces prontamente vamos a tener novedades sobre los talleres solidarios. Para ir finalizando, nos gustaría hablar aquí, les presento a Valeria Vargas, aquí mi compañera de vida y además artista, activista y investigadora. Y una persona por sí sola también. Una persona por sí sola, con quien nos gustaría poder invitarle a dos instancias, hacerle una invitación a dos instancias que estamos como llevando a cabo en conjunto. Una es una intervención, es una acción callejera que vamos a llevar a cabo ahora en Coquimbo. Para quienes estén en Coquimbo, ahora si están de vacaciones, por ejemplo, en la región, también se pueden contactar si les gustaría participar en la acción que vamos a hacer en el centro de Coquimbo con nuestro colectivo que se llama Proyecto Ágora Viva, en conjunto con una de las asambleas participantes de la lista del pueblo que se llama Movimiento Territorial Constituyente. En conjunto vamos a realizar una acción en torno a la Convención Constitucional en la calle, así que la invitación está abierta, nos pueden contactar ya sea por las redes de Jorge Gutiérrez o Valeria Vargas o a las redes que son del colectivo Proyecto Ágora Viva, nos pueden encontrar. Si desean nos pueden escribir a proyectoagoraviva@gmail.com o se contactan a las redes del Movimiento Territorial Constituyente o de la Asamblea del Pueblo para poder hacerse parte de la acción. La idea es como acercar la Convención Constitucional a la calle y acercar la calle a la convención. Es hacer una cuestión de doble flujo a través de la intervención performática, artística callejera. No sé si te gustaría decir algo sobre eso en específico. Me gustó Callejerica, porque es como de Violeta Parra, ¿o no? Callejerico, artístico. Sí. Va a estar bonito ese espacio porque va a ser bien laboratorio, no necesitamos conocimientos previos, sino ganas de reflexionar y de llegar a un soporte sensible en común. Así que todas las personas invitadas, interesadas, le dé vergüenza, no le dé vergüenza, gana. Lo importante son las ganas. Eso. Y bueno, mañana va a haber un conversatorio organizado por la lista del pueblo, acá filial Coquimbo, por decirlo así. Vamos a estar discutiendo en torno a
problemáticas relativas a la salud mental, el capacitismo, la neurodiversidad. Y ahí yo voy a dar cara por la sobrevivencia en primera persona. Ahí por todas las disidencias funcionales, neurodiversidades y sobrevivientes de la psiquiatría ahí también. Así que es importante posicionarnos también como personas usuarias, exusuarias, internas, externas, interdictas, oralistas, en situación de discapacidad, no sé, eso. Así que bonito lo que se va a dar mañana, me da miedo, pero bueno, así es la vida. Eso. Eso se pueden conectar a lo que acaba de decir la Balu a través de las redes del Movimiento Territorial Constituyente, que es como una de las asambleas participantes de la lista del pueblo, pero en este momento va a ser a través de las redes del Movimiento Territorial Constituyente, mañana, jueves, a las 20 horas, hora Chile. Voy a estar moderando yo, en este momento me toca a mí moderar, y la Balu va a estar, De panelista. claro, conversando de su experiencia como feminista y además parte de la neurodiversidad. Y disidencia psicosocial, eso es importante también. Sí, dando cuenta de un concepto, de una práctica, de un anhelo que es el feminismo loco, digamos. También va a estar Luis Poblete Videla, presidente del Colegio de Psicólogos de acá, de la región de Coquimbo. Y Rosa Levi Adrián, psicóloga y que estudió salud pública y además se ha desempeñado en la salud pública por muchos años en los términos de la salud mental comunitaria. Entonces también va a dar su perspectiva de cómo es el trabajo ya como más institucional y cómo es la cuestión como comunitaria en la institución de salud pública. Entonces, bueno. Me gustaría decir lo último, pero acá mirando la cámara derecho. Van a haber personas psicólogas mañana y creo que personas acá de la cuarta región que sean neurodiversas, es decir, estén en el espectro autista, TOC, con alguna discapacidad psíquica, TDAH o HA, se me olvida siempre, con epilepsia, no sé, cuidadores también de esas personas, personas psiquiatrizadas. Por favor, es importante que ahí estén haciendo un intercambio con las personas expertas y tecnócratas, porque también nosotras somos las personas que construimos esos espacios. Así que eso. Sigamos en la trinchera, con paz. Sí, bueno, y también a propósito de lo que le pasó a Boric en el debate el antepasado, creo, como el televisivo más grande. Podemos estar de acuerdo con Boric o no, ir a votar por Boric o no, pero lo que le pasó de la pregunta de Santiago Pavlovich y la forma en la que él preguntó en torno a su situación, en torno a su TOC, nos guste o no nos guste esa palabra, pero él lo preguntó así. Para que no sigan pasando ese tipo de cosas, también es necesario de repente conversar sobre estos temas de una manera amplia. Sí. Así que les invitamos a poder participar ahí mañana y también para poder hacernos parte de la cercanía de este tema con la Convención Constitucional, a ver si hay una cercanía, a ver si se puede hacer. No sé. Bueno, y para las personas que estén interesadas, con respecto a ese ejemplo que dice Guti, ahí hay dos violencias. Una se llama cuerdismo y la otra se llama capacitismo. Y mañana vamos a estar hablando en torno a eso. Todas las personas tenemos derecho a hablar y a enunciarnos desde donde miramos el mundo. Así que por una munda más ecológica y amorosa con todos. Eso. Javier, ¿quieres decir algo al respecto? No, simplemente, bueno, primero que todo, gracias por la,
gracias a los que han reservado mesas para este jueves, gracias también a los que han reservado para el miércoles sobre todo, y atentos a lo que vienen el jueves y el viernes de la próxima semana, porque viene una multiplicidad de actividades en las afueras de nuestro recinto, y además también están invitados para la actividad que están dando tanto Jorge como Balu. Y nada, pues, si entre todos nos seguimos apoyando, seguro que se va a ganar mucho más que alguna rencilla. Igual tratemos de votar en las primarias del domingo, ¿no? Tratemos. Ahí cada cual ve lo... Bueno, cada cual ve lo que hace. Un saludo, Carla Flor, Guadalupe, para Melissa Natalia, la colectiva ahí de las chiquillas de Carla con Martín, bueno, Guadalupe, Hugo Cosmos también, muchas gracias allá, y Melissa Natalia, a mi mamá también, un saludo que estuve escribiendo. Muchas gracias por estar, por conectarse, por interactuar, por preguntar, por estar pendiente. Nos vamos despidiendo de este 8º ya capítulo de Rebrotes del Aprender. Le damos las gracias también al espacio, a la Casa Taller Arte Vida, a Javier, a Chelo, a Elo, si nos están mirando por ahí. Muchas gracias por el espacio. Si ustedes quieren decir algunas últimas palabras para ir despidiéndonos. Ánimo, ánimo, ánimo. Como el monito, no sé qué más decir. Bueno, muchas gracias por vernos, por estar ahí. Si alguien ve esto también grabado, también muchas gracias por su presencia virtual desfasada. Así que un saludo, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver si la próxima semana, parece que vamos a cambiar el día, vamos a ver. Pero ahí le estamos contando, parece que va a haber un cambio de día solo por la próxima semana. Pero si no, nos veríamos la próxima semana, el miércoles a partir de las 4 más o menos. Así que un saludo y que estén muy bien. Buena semana. Adiós.